Bienvenidos a Planeta Cero, una vez más, bienvenidos a nuestro podcast alrededor del mundo del misterio y otras cuantas materias, como ya sabéis que solemos tocar aquí en el podcast. Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, nuevamente uno de esos temas que tanto gusta a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista un tanto diferente. No vamos a entrar en batallas, no vamos a entrar en misterios. Nos vamos a ir al bando de la Alemania nazi, que siempre parece el más sugerente, ¿no?, en este tipo de historias que solemos tocar aquí, un tanto misteriosas, pero hoy no vamos a ver el lado más negativo de la contienda, del Reich, de la Alemania nazi, sino que vamos a analizarlo desde un punto de vista bastante más constructivo. Y es que, bueno, como muchos seguramente sabréis, durante este periodo de guerra, también la preguerra, la Alemania nazi tuvo un desarrollo tecnológico espectacular hasta el punto, bueno, esto sucede muchísimas veces cuando hay contiendas bélicas, ya sabéis, se suele decir que la guerra, aunque saca lo peor de los humanos, en ocasiones también saca lo mejor, y en todas las materias y en los avances tecnológicos, pues no se queda atrás. Es más, prácticamente siempre que ha habido alguna guerra en nuestro planeta es cuando más ha evolucionado la tecnología. Y en este caso la Alemania nazi yo creo que fue pionera en este sentido. Muchísimos avances que aún a día de hoy, 80 años después, seguimos utilizando en nuestra cotidianidad, pues surgieron de ahí, de la Segunda Guerra Mundial y concretamente de los ingenieros alemanes de la época. Así que vamos a ver, pues vamos a retrotraernos a aquella Alemania de la Segunda Guerra Mundial, también, como decía antes, del periodo de preguerra, la Alemania nacionalsocialista básicamente, y vamos a ver cuáles fueron los grandes inventos, algunos de ellos, desde luego hay muchísimos, pero bueno, vamos a enumerar una pequeña lista que he entresacado, inventos de la Alemania nazi que a día de hoy siguen utilizándose en nuestra cotidianidad. Muchos seguramente no tenemos ni la más remota idea que vienen de aquella época y que, durante todos estos años nos han hecho la vida más fácil, realmente. Así que, en cierto modo, pues este fue el lado más positivo de aquella contienda bélica y concretamente del régimen nacionalsocialista. Todos estos avances que han ido llegando hasta nuestros días y que yo creo que muchos, como comentaba antes, ni sospechamos que vienen de aquella época. Vamos a entrar en materia. No nos vamos a liar más con las introducciones, que siempre me dicen que las suelo hacer demasiado extensas, y vamos a empezar a enumerar esta curiosa lista de invenciones y desarrollos de la Alemania nazi que han llegado hasta nuestros días. Podemos empezar, por ejemplo, con algo que todos utilizamos a día de hoy para circular con nuestros automóviles, con nuestros vehículos, que son las autopistas. Sí, las autopistas fueron ideadas en aquella época, concretamente a partir de 1938 fue cuando las primeras autopistas de todo el mundo comenzaron a desarrollarse. Cuando me refiero a autopistas, no me refiero a una carretera convencional o a una calzada, a una calle, que lógicamente esto ya existía antes, sino a estas vías, grandes vías de diversos carriles que nos llevan de una ciudad a otra, que hacen, insisto, la circulación automovilística mucho más fluida. Las autopistas fueron una auténtica obsesión de Hitler en aquella época. Él lo que quería era mejorar las carreteras que había en toda Europa, en aquel entonces unas carreteras muy básicas, muy arcaicas, sobre todo porque, a la hora ya pensando en lo que serían las invasiones y los traslados bélicos, pues era mucho mejor hacerlo por unas vías de circulación
que permitieran llegar en apenas unas pocas horas de un punto a otro que tener que recorrer las distancias durante días y días. Así que Hitler se obsesionó por tener esas vías de comunicación a través de las carreteras, haciéndolas extensas. Bueno, los que hayáis visitado Alemania, que a día de hoy o en los últimos años, que es la cuna de las autopistas, veréis que sus autopistas siempre han estado a la vanguardia. No solamente en aquella época de la Segunda Guerra Mundial, sino después, con el paso de los años. Alemania siempre se dijo que tenía las mejores autopistas de toda Europa. Luego es cierto que, bueno, tanto en Norteamérica como en Asia, y también teniendo en cuenta los espacios, las distancias, pues se ha trabajado más y mejor en las autopistas, pero a nivel europeo las autopistas alemanas siempre fueron pioneras. Adolf Hitler contó con sus mejores equipos de ingenieros en aquella época y puso a más de 100.000 trabajadores en aquel entonces. Insisto, todo esto comenzó en 1938, ya prácticamente cuando la guerra comenzaba, las invasiones por toda Europa comenzaban. En 1938 ya se produjo la invasión a Checoslovaquia, al año siguiente Polonia. Bueno, ya sabéis cómo se desarrolló la guerra. Y como decía, Hitler puso nada más y nada menos que a 100.000 trabajadores a desarrollar estas autopistas. Después de la guerra, lógicamente, como ya os decía, toda esta red y toda esta infraestructura fue imitada por todos los demás países, hasta el punto de que a día de hoy yo creo que todas las naciones del mundo pues cuentan con una red de autopistas más o menos extensa. Las autopistas, este interesante invento de la Alemania nazi, o este interesante desarrollo. También interesante nos puede parecer si os comento que las computadoras, los ordenadores, a día de hoy, de los que disfrutamos, bueno, pues todos en nuestra casa tenemos alguno, bien sea las típicas computadoras de mesa, o bien los desktop, que se llaman, o bien los laptop, los más portátiles. Sí, seguramente no pensaréis, bueno, esto se fue desarrollando a lo largo de... Bueno, realmente el desarrollo completo de los ordenadores o las computadoras, tal y como las conocemos a día de hoy, vienen de esta época, vienen de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la Alemania nazi se obsesionó muchísimo en encriptar códigos. Muchos seguramente conocéis la famosa máquina Enigma, que bueno, era un artilugio que servía para encriptar códigos y enviarlos de manera que y recibirlos también, de manera que los aliados pues no pudieran descifrar aquellos mensajes. En esta obsesión por la encriptación, no solamente por encriptar desde un punto los códigos, sino también resolverlos en el punto en el que se recibían, los alemanes comenzaron a trabajar en lo que serían unas muy primitivas computadoras. Cierto es que el bando aliado fue el que más ayudó al desarrollo de las computadoras, puesto que tuvieron que crear más y mejores computadoras que las que tenían los alemanes para hacer frente a estos códigos. Así que podemos decir que efectivamente a partir de esta época de la Segunda Guerra Mundial y en principio con una idea que tenían los alemanes por esta encriptación, fue cuando comenzaron a aparecer las computadoras tal y como las conocemos a día de hoy, aunque bueno, ya os podéis imaginar que con el paso del tiempo pues se han ido desarrollando muchísimo más hasta llegar a nuestros días, y desde luego lo que nos queda por ver, porque es uno de estos sectores, el sector informático, que se desarrolla de forma realmente geométrica. Prácticamente cada día tenemos un nuevo avance que nos impresiona más y más y más. En el tema por ejemplo, de marcas, de fábricas, de empresas, también hay que decir que hay muchas de aquel entonces creadas en la Alemania nazi que han llegado hasta nuestros días y que muchos no sospechamos que fueron originales o bien originarias de Alemania. Hay muchísimas, yo he entresacado pues algunas que desde luego no nos podemos ni pensar y que usamos prácticamente todos los días. Por ejemplo, dos marcas deportivas de lo que es ropa deportiva, utensilios deportivos también, como son Adidas y Puma. Estas dos marcas, que seguramente muchos de vosotros, bueno, pues habréis en algún momento adquirido algún artículo de ellas, vienen de
de la Alemania de preguerra, básicamente. Fueron dos hermanos, Rudolf y Adolf, los que crearon estas dos marcas comerciales, y básicamente lo hicieron con la intención de, ya en aquel entonces, con un marcado carácter deportivo, lo hicieron con la intención de brillar en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, donde, prácticamente, o gran parte del material que se utilizaba, pues era de estas dos marcas autóctonas alemanas. El orgullo alemán del que Adolf Hitler quiso hacer ostentación durante los Juegos Olímpicos, pues ahí estaban estas dos marcas deportivas, Adidas y Puma. Hay que decir que en un principio fueron una sola marca, creada, insisto, una empresa por estos dos hermanos. ¿Qué sucedió después? Pues que uno de los hermanos, Rudolf, apoyó al Reich, apoyó al bando nacionalsocialista, y el otro hermano, de nombre Adolf, pues no lo apoyó, se puso en contra del régimen de Hitler, y en ese momento pues se separan las dos marcas, Adidas y Puma. Y pues como ya sabéis, estas dos marcas han llegado hasta la actualidad, y bien, lo que muchos seguramente no sabíais es que, tienen una grandísima tirada a día de hoy. Lo que muchísimos no sabíais es que tenían origen en esta Alemania ya del Partido Nacional Socialista, y justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Otra historia de marcas y de patentes es una bebida refrescante. De esta seguramente sí que habéis oído hablar, porque es una historia bastante radiada, como es Fanta, el refresco de diferentes sabores. Esta bebida refrescante que es Fanta, pues efectivamente fue ideada durante esta época también y creada en Alemania. La historia es muy simple. Coca-Cola, que ya por aquel entonces era una gran multinacional, debido al embargo, lógicamente, teniendo en cuenta que comenzaba la guerra, debido al embargo que se ejerció sobre Alemania, pues Coca-Cola, de origen estadounidense, dejó de llegar a Alemania. Pero los alemanes pues querían seguir tomando algún tipo de bebida refrescante, y en ese momento se creó una alternativa nacional. Nuevamente el orgullo nacional que Hitler en aquel entonces tanto quería. Aquella alternativa fue Fanta, que en principio, lógicamente, y durante aquellos años, pues solamente se comercializó en Alemania. Efectivamente, Fanta, para los que os guste la bebida refrescante, pues fue una bebida ideada en la Alemania nazi en aquel entonces. La curiosidad nos puede llevar al círculo extraño de que Fanta, casi por así decirlo, retornó muchísimos años después a los orígenes, o quizá sucedió algo que Hitler nunca hubiese querido, y es que Fanta, la marca comercial, fue adquirida por el gran gigante norteamericano en un momento dado, por Coca-Cola. Así que, pues fijaos, ¿no? La curiosidad de que esta marca comercial, que en principio se creó para abastecer un mercado que había dejado de tener Coca-Cola, finalmente acabó en manos de Coca-Cola. Fanta, la curiosa bebida refrescante proveniente de la Alemania nazi, y que muchos años después, por supuesto, pues seguimos utilizando. Otros inventos curiosos y que utilizamos en nuestra vida cotidiana, todos los días. Por ejemplo, nos vamos a referir, o me voy a referir ahora, a un par de inventos provenientes de los submarinos alemanes de aquella época, los U-boats, ya concretamente no los sumergibles de la primera época, sino los submarinos, los últimos avances, ya a finales del año 44, en el año 1945, ya a finales de la guerra, comienzan a crearse auténticas moles submarinas, que por cierto podríamos decir que sirvieron también para los avances que se crearon en aquellos submarinos de última tecnología, por ejemplo el tipo 21. Los mejores submarinos alemanes ya a final de la guerra fueron utilizadas, esa misma tecnología fue utilizada después por los norteamericanos, por Estados Unidos, para crear pues todos sus submarinos a lo largo de los años 50, 60, 70 y realmente submarinos con una tecnología muy muy avanzada. Pero yo a lo que me iba a referir era a un par de avances que se introdujeron en los submarinos en aquel entonces y que a día de hoy
pues han llegado hasta todos nuestros hogares. Por ejemplo, la vitrocerámica. La cocina vitrocerámica fue un avance que se introdujo en los submarinos. Os podéis imaginar por qué. Para crear una fuente de calor en la que no hubiera una llama, en la que no se utilizara gas. Hay que tener en cuenta lo peligroso que en un entorno cerrado como el de un submarino podía resultar en aquel entonces cocinar mediante una llama, utilizando gas. Bien, los alemanes desarrollaron otro método que era el de la vitrocerámica, que ha llegado hasta nuestros días, un calor eléctrico. Ellos utilizaron efectivamente el panel plano que todos medianamente conocemos ya a día de hoy. Pues muchos de vosotros tendréis vitrocerámicas en vuestras cocinas, en vuestro hogar, y sabréis básicamente cómo son las vitrocerámicas. Pues bien, esto fue una creación de los submarinos de la Alemania nazi en aquella última época ya de la Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo, otro avance que ha llegado también hasta nuestros días, y los que viváis en zonas o en países calurosos, pues lo tendréis bastante presente, es el aire acondicionado, los sistemas de aire acondicionado. También surgen de los submarinos. Hay que tener en cuenta en muchas ocasiones el calor, y es más, era algo de lo que en aquella época, en la Segunda Guerra Mundial, muchísimos oficiales, muchísimos marineros se quejaban en largas inmersiones, teniendo en cuenta rodeados de todos aquellos motores, los trabajos a los que se veían sometidos en los submarinos, en un entorno tan cerrado, con tantos seres humanos a bordo. Hacía bastante calor, había unas temperaturas en ocasiones infernales. Los alemanes lo solucionaron pues con este sistema, con el aire acondicionado. Desde luego los submarinos de aquella última generación, ni mucho menos en ellos hacía ese mismo calor, se navegaba con temperaturas que eran perfectamente regulables. No solo el aire acondicionado, sino también lo que es el climatizador, viene de aquella época, otro invento de esta última época de la Alemania nazi, del final de la guerra, y concretamente ideado para los submarinos, pues una tecnología que ha llegado hasta nuestros días. Otro aparato, otro electrodoméstico, otro utensilio que utilizamos en las cocinas de forma muy habitual es el microondas, el horno microondas. Pues bien, sí, también es una tecnología que surgió de la Alemania nazi. Hay que decir que la tecnología nuclear en general, o al menos tal y como la conocemos en el último siglo, porque hay muchos teóricos que afirman que, miles de años atrás ya alguien había experimentado, parece ser que hay pruebas con tecnología nuclear, pero en este caso nos referimos ya a este mundo, a esta humanidad moderna que conocemos, o al menos a la historia que nos viene de los últimos miles de años. Parece ser que la primera detonación nuclear efectivamente fue la que se produjo en la isla de Rügen. Los primeros en conseguir tecnología nuclear fueron los alemanes, a pesar de que la historia oficial nos hable de el famoso desarrollo de la Operación Manhattan y del profesor Oppenheimer de los Estados Unidos, creando las bombas atómicas en algún desierto de Nevada para después lanzarlas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pues bien, esa puede ser la historia oficial, pero la historia verdadera nos habla de que realmente fueron los alemanes los que crearon la tecnología nuclear y la usaron por primera vez, insisto, en la famosa explosión en la isla de Rügen, que está ahí, está reportada. Incluso hay testimonios verídicos de periodistas, concretamente un italiano, Romersa, que estuvo presente en las detonaciones. Después hubo otra detonación en Siberia también. Y las instalaciones están ahí, con lo cual el que quiera, yo siempre lo digo, el que quiera falsear la historia lo puede hacer para el gran público, la gran masa, aquellos que no investigan y que se creen absolutamente todo lo que ven y les introducen en sus cerebros. Pero las pruebas, si uno quiere realmente indagar en la historia real, están ahí. En Budapest, en Hungría mismamente, tenemos el famoso búnker en la roca, que es visitable a día de hoy como un museo, y que tuve ocasión de visitar hace unos años, y ahí
bueno, pues no se nos explica de forma demasiado explícita lo que hacían los alemanes allí, pero la gran colección de utensilios antirradiación nos lo viene a sugerir. Y sin irnos más lejos, en la misma isla de Rügen a día de hoy hay un museo llamado el Museo Nuclear de la Alemania de aquel entonces, de los años 40, donde se explica las experimentaciones y desarrollos que consiguieron los nazis en la isla de Rügen, en aquella zona, y la explosión que finalmente hubo, la primera detonación nuclear de la historia. Así que, como se suele decir, a buen entendedor pocas palabras bastan, y el que quiera seguir pensando que Estados Unidos desarrolló por primera vez la bomba atómica, pues que lo piense, pero las pruebas, aunque muchos lo quieran ocultar, ya se sabe que la historia siempre la escriben los ganadores, pero las pruebas nos dicen que no fue así. Efectivamente, Alemania desarrolló la tecnología nuclear y la utilizó, pero yo a lo que venía toda esta pequeña disertación, con la cual me he desviado un poco del tema central de hoy, es a los hornos microondas, que como bien sabéis están basados en la tecnología, en esa misma tecnología. Un microondas no deja de ser una pequeña caja de Faraday, donde realmente hay una alta radiación que aplicamos pues a los alimentos que queremos calentar. Pues los alemanes desarrollaron los primeros primitivos microondas y efectivamente los utilizaron. Es cierto que después pues fue una tecnología que no cayó en el olvido, pero como ya sabéis, muchos de estos avances después de la Segunda Guerra Mundial pues fueron rescatados de una forma, o quizá podemos incluso aplicar la palabra secuestrados, por el bando ganador. Y muchos de estos científicos, como ya sabéis, acabaron en los Estados Unidos de América bajo la famosa operación Paperclip. Y uno de ellos pues fue el ingeniero Wernher von Braun, que como muchos sabéis fue el responsable de llevar al hombre a la Luna. Y aquí hay otro desarrollo que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, quizá este no es tan cotidiano para nuestras vidas, pero que se ha seguido utilizando no solo para llegar a la Luna, sino todos los ejércitos del mundo utilizan la tecnología de cohetes y de misiles balísticos, que es algo que desarrollaron los nazis y que desarrolló el propio Wernher von Braun. Que luego se dijo de este hombre, o él mismo decía que él solo era un científico, él no estaba de acuerdo con lo que hacía la Alemania nazi. Bueno, habrá que esto tan solo él realmente lo podrá saber, o lo podría saber en su época, pero lo cierto es que von Braun estuvo trabajando en armas muy destructivas, como las bombas V2, por ejemplo, todos estos desarrollos. Básicamente el sistema de cohetes y misiles balísticos que los alemanes finalmente desarrollaron por primera vez en la historia, ya que su objetivo era bombardear no solamente la isla de Gran Bretaña, sino también llegar hasta los Estados Unidos. Y esto era algo que, si bien podían realizar con sus bombarderos, pues ellos no estaban por la labor de perder más aviones, sobre todo en la última época de la guerra, puesto que no daba para tanto el construir más maquinaria bélica en aquel entonces, ya con una Alemania prácticamente derrotada. Y intentando ahorrar costes, lo que hicieron fue desarrollar este tipo de ingenios, estos cohetes que tampoco exponían ningún tipo de vida, no necesitaban ningún piloto. Y también hay que pensar en el largo alcance. Era mucho más ideal utilizar un cohete que pudiera, un misil balístico que pudiera tener un gran largo alcance y dejarlo caer sobre Estados Unidos, a tener que usar un bombardero con el riesgo que suponía que el bombardero fuera abatido, que luego debería de regresar. Se ahorraba desde luego en combustible, y al fin y al cabo este fue otro de los grandes inventos de la Alemania nazi, los cohetes y los misiles balísticos, que después, como ya sabéis, todos los ejércitos del mundo utilizaron después. También a nivel de combate, a nivel bélico, los alemanes fueron responsables del desarrollo de los famosos aviones espía,
Estos, muchos sabréis el prototipo de avión espía, que es este tipo de avión con un ala en forma de delta, conocido efectivamente como ala delta. Pues bien, los primeros aviones espía fueron construidos ya prácticamente a final de la guerra, en el año 1945, en la Alemania nacionalsocialista. No solamente este tipo de artilugio, este tipo de avión se utilizó se sigue utilizando. Ya sabéis que, por ejemplo, los Estados Unidos utilizaron los aviones espía con este mismo diseño durante muchísimos años. No solamente, insisto, se utilizaron a nivel bélico, sino que el ala delta, como nosotros conocemos, y que también, como sabéis, es un artilugio que se puede utilizar para practicar deporte, esta misma práctica deportiva de cierto riesgo, como puede ser el ala delta, pues fue inventada en aquella época en la Alemania de los años 40. Concretamente, el ingeniero Alexander Lippisch fue el personaje al que se atribuye la experimentación con este tipo de alas y la creación finalmente de este tipo de aviones. Así que el ala delta, otro de los inventos de la Alemania nazi que ha llegado sin ninguna duda hasta nuestros días. Aquí hay un invento bastante curioso y que muy poca gente sabe, que viene de aquella época. Muchos seguramente conoceréis o habréis oído hablar, habréis visto algún documental, lo habréis visto en persona si habéis viajado hasta los países del Extremo Oriente, los famosos trenes monorraíl de levitación magnética, que es cierto que cada vez están llegando más a Occidente. En Europa creo que ya hay alguno, en América no estoy seguro, los que estéis en América posiblemente me lo podréis decir, pero estos trenes, que consisten básicamente en unos ferrocarriles, en este caso monorraíles, ya que tienen tan solo un raíl, y que básicamente no tocan el suelo, mediante un tipo de levitación a base de una reacción magnética. Lo que es el tren permanece a una cierta altura, pero sin perder, ¿no?, el raíl. Supongo que ya sabéis cómo funcionan estos trenes monorraíl. Pues bien, no es un invento japonés, ni es un invento chino, ni es un invento del Extremo Oriente, ¿no? Ya que fueron los primeros países, en Corea también, en desarrollarlos y en utilizarlos realmente en su vida más cotidiana. No, el tren monorraíl de levitación magnética viene de los años 30. Concretamente fue un ingeniero alemán, un tal Hermann Kemper, el primero que creó este tipo de trenes. Se experimentó durante una época en los años 30 en Alemania, pero pues parece ser que con el inicio de la guerra, y posiblemente porque se querían utilizar cualquier inversión que se pudiera hacer en este tren monorraíl en otro tipo de maquinaria bélica, y quizá porque también hubiese sido muy costoso el reemplazar todas las vías de ferrocarriles que había por aquel entonces en Alemania, una red de ferrocarriles muy extensa y que realmente funcionaba muy bien. Pues la cuestión es que por una u otra razón se olvidó esta invención. Es muy curioso que este monorraíl no fue patentado en su época, y de esta manera, fijaos, prácticamente 30 o 40 años después, ya en 1968, fue cuando se registró la primera patente de un monorraíl de levitación magnética, y fue en Estados Unidos. Parece ser que fue un desarrollo completamente por otro lado, no tuvo nada que ver con lo que se había desarrollado en Alemania en aquel entonces. Por eso tardó tanto tiempo en volver a aparecer, pero se ignoraba en Estados Unidos que efectivamente en Alemania ya se había descubierto este tipo de tren monorraíl. No solamente el tren, sino que este tipo de levitación magnética también se utilizó en otro tipo de artefactos. En este caso, en unos desarrollos que siguen permaneciendo bastante en el misterio y en el olvido. Estoy hablando de los
conocidos como ovnis nazis, los platos volantes, los diseños Vril y Haunebu, que eran efectivamente pues unos artefactos, unos artilugios volantes pues en forma de plato, de ahí que se les conozca como los ovnis nazis. Fueron unos desarrollos que finalmente efectivamente llegaron a funcionar. Hay incluso fotografías de ellos y que muy posiblemente, y sin el posiblemente, ya que bueno, pues hubo testimonios de que fueron encontrados en la famosa base 211 en la Antártida después de la Segunda Guerra Mundial, un tema que ahora yo creo que no viene a cuento. Ya hicimos un podcast al respecto y nos extenderíamos demasiado, pero efectivamente estos desarrollos, estas naves voladoras de levitación magnética existieron y se aplicó la tecnología en ellas. Las instalaciones siguen estando allí a día de hoy, las instalaciones donde se trabajó en ellos de forma primigenia. No me refiero a las de la Antártida, sino en origen. Estas instalaciones estaban en las montañas del Búho, en Polonia, al sur de Polonia, en la frontera con la República Checa. Y a día de hoy las instalaciones siguen estando allí y uno puede pues informarse al respecto de todo esto. Es cierto, las instalaciones están en un estado bastante ruinoso, pero os puedo asegurar que están allí porque las visité. Así que, nuevamente, el que quiera huir de toda esta información y pensar que todo esto son solo fantasías, pues lo puede hacer, pero los lugares están allí para ser visitados. Y el que quiera investigar, pues yo siempre recomiendo que la visita in situ, la exploración de campo, pues es lo mejor. Que nadie le cuente a uno lo que son las cosas, sino que intente verlo con sus propios ojos. Y entonces, pues bueno, ya puede juzgar si todo esto son locuras, invenciones, o si realmente los lugares están donde se dice que estén, a pesar de que algunos nos los quieran ocultar. La levitación magnética, y en este caso el tren monorraíl, pues sí, un invento de la Alemania nazi que ha llegado hasta nuestra época. Y os voy a sorprender bastante, yo creo, con el último de los inventos que tengo aquí en mi lista, el último de los desarrollos que se hicieron en la Alemania nazi, porque es algo que está últimamente muy en boga y que parece ser que se quiere extender más y más y más, sobre todo en estos últimos años, con esta gran falacia que nos ha tenido a todos encerrados y que no ha sido más que un intento por ciertas marcas comerciales de llenarse los bolsillos, y algo más que algún día quizá lleguemos a comentar, pero que no quiero desarrollar porque ya nos censuraron algún que otro podcast por referirnos a temas que son a día de hoy censurados completamente. Pues bien, fuera de todo esto, a lo que quería referirme a este último invento es a la videollamada. Y ahora muchos estaréis pensando que se me están yendo un poco las neuronas. La videollamada en tiempos de la Alemania nazi, hace 80, casi 90 años, porque este es un invento de 1936, que se empezó a utilizar en 1936. Pues sí, la videollamada fue creada y efectivamente funcionó a pleno rendimiento en la Alemania nazi. Y la videollamada prácticamente tal y como la conocemos hoy, con una pantalla en la cual uno veía a su interlocutor a cientos de kilómetros o millas de distancia. Sí, no hay ningún truco en esto. La videollamada la inventaron los alemanes en aquel entonces. Fijaos, la primera videollamada o la primera línea en la que se podían realizar videollamadas de la historia se estableció entre la Reichspost, la estación postal o la oficina postal de Berlín, y la de Leipzig. Se unieron estas dos oficinas postales mediante un cable coaxial de banda ancha, que es algo que os puede sonar medianamente actual, pero que ya los alemanes desarrollaron, que tenía una longitud de 160 kilómetros. Así que fue un experimento que se llevó a cabo, fue un experimento en sus inicios, pero que se extendió hasta el punto de ser algo cotidiano. Pues varios ingenieros, aprovechando las investigaciones y los avances sobre la televisión, decidieron aplicar esto a las comunicaciones. Pensaron que si la televisión podía enviar imágenes a distancia, pues ¿por qué no se podía comunicar en directo?
mediante una especie de micrófono y un auricular. Lo que se utilizaba en aquel entonces era una especie de teléfono, básicamente, para recoger el sonido, pero se comunicaba con otra persona, se podía ver a través de una pantalla. Es cierto que la calidad de la imagen pues quizás no podía ser tan buena como a día de hoy las videollamadas pueden ser, aunque hay que decir que en ocasiones, cuando el ancho de banda no es demasiado bueno, pues tampoco tenemos gran calidad. Pero en aquel entonces, se decía, los que efectivamente llegaron a utilizar la videollamada, que la calidad era espectacularmente buena. Trasladada a la actualidad, pues no es efectivamente tan buena, pero sí que realmente se podía perfectamente ver al otro interlocutor al otro lado de esta pantalla. Así que sí, era una videollamada prácticamente tal y como la conocemos a día de hoy. Y no solamente quedó todo en esta oficina postal, se conectaron muchas más oficinas de correos. Por ejemplo, se conectó la ciudad de Hamburg, se conectó Múnich. La idea era que hubiera una interconexión entre todas las oficinas postales. Es cierto, y aquí es donde seguramente ya os habréis dado cuenta del asunto, que no era algo que uno podía tener en su domicilio, como a día de hoy. Todos podemos tener mediante un computador pues las videollamadas, o mediante un teléfono celular, pero uno podía ir a la oficina postal, que eran los lugares que estaban interconectados entre sí, y realizar este tipo de videollamadas. Y ahora os preguntaréis cómo es que, si entonces ya existía esta tecnología, no se ha desarrollado o no se ha convertido en algo realmente común hasta prácticamente bien avanzados los años 2000. Pues bien, el problema era el precio. Desde luego, los costes de instalación de todo aquel cableado en aquel entonces en Alemania y la tecnología en las oficinas postales, aquello era bastante costoso. Y bueno, no es que realmente en aquel entonces el ejecutivo de Adolf Hitler quisiera escatimar en costes, teniendo en cuenta lo útil que podía ser este tema, pero lo cierto es que para el ciudadano de a pie aquello era demasiado caro. Se tenía que básicamente redimir el coste de alguna manera, y lo que hacían, pues lógicamente, era cargar unas bases monetarias a los ciudadanos que lo querían utilizar en las oficinas postales. Se dice que una videollamada de apenas 1 o 2 minutos era casi el 10% del sueldo mensual de un alemán medio. Claro, no salía demasiado rentable aquello, más que quizá para alguna emergencia. Esto hizo que fuera un sistema que se usó bastante poco. Se hizo una red bastante amplia y se dejó de usar debido a los costes. Así que, bueno, sí, el sistema estuvo implantado y funcionando, el sistema de videollamadas en la Alemania de aquel entonces, desde 1936, que se comenzó a utilizar, hasta 1940, que ya prácticamente cayó en desuso. Pero durante 4 años, pues la Alemania nacionalsocialista estuvo disfrutando de videollamadas. Bueno, disfrutando a un alto coste, lógicamente, tal y como os he comentado. Otro curioso invento, como podéis ver, de la Alemania nazi, y que efectivamente, de una u otra manera, ha llegado hasta nuestros días, hasta el punto de que últimamente yo creo que lo utilizamos a diario, de forma cotidiana. Muchos otros inventos, no he querido hacer tampoco el podcast de hoy demasiado extenso, pero muchos otros inventos fueron creados en aquel entonces y han llegado hasta nuestros días. Bueno, yo creo que si sabéis de algún otro y queréis dejárnoslo en los comentarios, pues estamos muy abiertos a debatir sobre ellos. Efectivamente, esto fue lo bueno. Yo creo todos estos avances que trajo aquel régimen, que muchos, yo creo que a lo largo de la historia se ha demonificado el régimen de Adolf Hitler y lo que sucedió durante la guerra. Pero bueno, ya como ya comentaba al principio, ¿no? En todas las guerras pues se produce este tipo de avances, y es pues posiblemente lo único bueno que tienen las guerras, la evolución tecnológica. Y como podéis ver, bueno, pues no solo la guerra, sino aquel orgullo patrio alemán, pues trajo que se desarrollara todo este contingente de avances que os he mencionado hoy. Antes de finalizar el podcast de hoy, me gustaría recordaros nuevamente que hace unas semanas abrimos
un canal en Telegram que podéis buscar, un canal donde estamos abiertos a que todos vosotros entréis, básicamente un canal que queremos utilizar como debate en la plataforma, en la aplicación de Telegram. Pues bueno, para que nuestros seguidores habituales y la gente que sienta un poco de interés por los temas que aquí tocamos, misterio, temas históricos también, pues podamos debatir. Así que nos podéis buscar en Telegram, insisto, como Planeta Cero Podcast, y allí podéis acceder a nuestro canal, podéis pues debatir con todos nosotros, con los seguidores, con la gente responsable del podcast. Bueno, yo me gustaría, ¿no?, que cuantos más seguidores fuéramos, pues así tenemos un medio de comunicación bastante más ágil. Y también recordaros, llegado a este punto y antes de finalizar, que tenemos un podcast paralelo que creamos con nuestro querido amigo y colaborador desde Buenos Aires, Gustavo Maher, que se llama, seguramente muchos ya nos estéis siguiendo, es el podcast Planeta Absurdo, en el cual, bueno, pues debatimos sobre todo tipo de temáticas, ¿no?, un poco alejadas del mundo del misterio, sociedad, cotidianidad, bueno, incluso arte, música. Nos vamos un poco por todas las ramas. Los que nos queráis seguir en Planeta Absurdo, hemos estado publicando los programas tanto en iVoox como en YouTube, en nuestra cuenta de Planeta Cero, pero bueno, pues a partir de ahora vamos a publicar quizá un par de programas más que han quedado en el tintero y que todavía están por publicar, pero a partir de ahora yo os voy a remitir, si tenéis interés en seguir Planeta Absurdo, a que vayáis al canal de YouTube de Planeta Absurdo. Vamos a dejar de publicar en iVoox Planeta Absurdo, y lo vamos a hacer tan solo en YouTube y en su canal propio, ya no aquí en Planeta Cero. Así que bueno, si tenéis los suscriptores habituales de Planeta Cero y los que nos sigáis, interés en seguirnos tanto a Gustavo Maher como a mí en nuestros curiosos debates que hacemos en este canal, bueno, pues os recomiendo que os suscribáis a Planeta Absurdo y que nos sigáis a través de allá, porque acá en Planeta Cero pues vamos a continuar únicamente con nuestros programas de este podcast de Planeta Cero. Y ya veis, los inventos de la Alemania nazi. Este fue el programa de hoy, espero que os haya gustado y ya os emplazo hasta la próxima ocasión. Hasta pronto.